La Universidad Regiomontana y la Visión Radio.net presentan Mujer Latina. Bienvenidos a Mujer Latina. Soy Leticia Treviño y me da mucho gusto saludarlos en este espacio radiofónico que hacemos aquí en la Universidad Regiomontana. Por fin, el gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el Bronco, anunció el regreso a clases presenciales para preparatoria y profesional. El aviso estuvo respaldado por los secretarios de Salud y de Educación del estado, así como por los rectores de las principales universidades de la entidad. Todos bien alineados a reactivar la actividad escolar en un esfuerzo conjunto y coordinado que no equivale a bajar la guardia en contra del COVID. Al contrario, todos conscientes de que se requerirá continuar con el monitoreo constante para evitar recaídas por contagio. Las condiciones, por supuesto, parten del semáforo en verde y de la vacunación de los docentes. Ambas condiciones están cubiertas. Será un regreso seguro, gradual, escalonado, híbrido y flexible. Asimismo, opcional, es decir, las autoridades de cada escuela deberán establecer contacto con sus estudiantes no solamente para dar el aviso oficial y planes de regreso, sino para conocer su disponibilidad, atendiendo siempre a situaciones de vulnerabilidad y riesgos, tanto para los alumnos como para el personal docente y administrativo. Quien así lo exprese podrá continuar con la modalidad en línea al 100%. Se van a privilegiar los espacios abiertos y ventilados, así como el aforo del 30% de la capacidad instalada, la sana distancia, el uso obligatorio de cubrebocas y las materias que por su diseño requieran prácticas de laboratorio. Sin embargo, no todo es protocolo higiénico, que aunque es indispensable, hay otros aspectos que se deben considerar. Será fundamental estar preparados para hacer una evaluación académica de los aprendizajes e identificar la necesidad de apoyo socioemocional para ofrecer ayuda con la sensibilidad de docentes y profesionales. Entre los aprendizajes de la pandemia en materia educativa, no solo está lo referente al uso de los medios digitales con fines instruccionales, sino la urgencia de considerar la educación socioemocional y el desarrollo de las habilidades relacionadas con la interacción social, autoconocimiento, empatía, trabajo en equipo, capacidad de solución de conflictos, entre otros temas relacionados con este factor socioemocional y que ahora en la pandemia se hicieron indispensables para responder a la crisis. De igual manera, la comunicación estrecha con la comunidad escolar, alumnos, padres de familia, docentes, colaboradores, será primordial para establecer confianza y compromiso para el regreso. La pandemia también nos enseñó el valor de la familia como gran aliada en la educación. Enhorabuena por esta decisión. Ya le hace falta a los jóvenes volver a clases y socializar. El siguiente paso para el Estado será el regreso para el nivel básico. Las y los niños también ya lo necesitan por su bienestar emocional. Pero aquí la decisión está más complicada, porque el gobierno debe atender a condiciones indispensables en escuelas públicas. Por una parte está la infraestructura y mantenimiento de los planteles que durante la pandemia se descuidaron. Además, será necesario facilitar los insumos para implementar el protocolo. Entre estos, asegurar que se cuente con agua. Sabemos que Nuevo León padece de crisis de abastecimiento y que para el regreso seguro es necesario el lavado continuo de manos e higiene escolar. Por otra parte, el calendario oficial termina en julio, por lo que las escuelas deberán decidir qué hacer al regreso. ¿Van a evaluar avances en el programa? ¿Van a medir rezagos académicos para regularizar aprendizajes? ¿Van a realizar acciones de recuperación? A todo esto se agrega la necesidad de atender a la población que por diversas problemáticas abandonaron la escuela durante esta pandemia. No se puede dar el banderazo de salida si el gobierno no establece los mecanismos seguros para el regreso y da claridad de acciones a seguir, sobre todo porque se aproxima un cambio de autoridades de gobierno y se deberá trabajar con los equipos de transición. Desde luego debe haber planeación y coordinación en y con los centros escolares y autoridades. Tal vez se puede ofrecer flexibilidad a las escuelas para que, con base a su capacidad y nuevamente la disposición de su comunidad, decidan abrir un regreso paulatino, híbrido y voluntario, contar con operaciones escolares seguras. Aunque hay posiciones encontradas, fundadas sobre todo en temores de los padres de familia, el regreso es necesario. Será una medida que ayude a disminuir la deserción escolar
por el ánimo que da la continuidad de actividades académicas. Igualmente, la sociedad necesita recuperar el dinamismo de la vida diaria, ya necesitamos volver a la normalidad. Solamente para dimensionar esta situación, según datos de la UNESCO al 24 de mayo, de 210 países, 116 han abierto sus sistemas educativos, 58 lo han hecho parcialmente y 13 están en receso académico, 23 siguen cerrados. En México, 11 estados, incluyendo Nuevo León, han anunciado el regreso a clases. No se pueden evitar los riesgos, pero sí asegurar que las condiciones del reingreso garanticen su seguridad, el bienestar y la protección de los alumnos. El ser humano siempre al centro de toda decisión. Iniciamos el programa y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Ya saben que en Mujer Latina nos gusta mucho abordar el tema de la historia y particularmente la historia de Nuevo León y la historia de México. Hace algunos programas atrás hablamos de la Casa del Centro, una casa emblemática que forma parte ya de la imagen del estado de Nuevo León, particularmente de Monterrey, ubicada frente a la Alameda y que en un tiempo, más de 10 años, fue la rectoría de la Universidad Regiomontana. Es una casa que encierra historia muy significativa por el momento político que se vivía en México y también por el espíritu que movía a los empresarios y a los políticos de la entidad para la grandeza que debería de existir en el país. Entonces vamos a hablar hoy con el historiador Carlos González, quien nos habla de los valores que inspiraron esta construcción. Nos habla del concepto del barrio, un concepto muy interesante en donde la integración de los vecinos hacía que se comprometieran en actividades comunitarias. Nos va a recordar los barrios tradicionales como La Purísima, el Mediterráneo, el barrio de la Luz, de la Independencia, que siempre se caracterizan por algo. Hay un elemento distintivo que los identifica, que los une y que a veces se pierde. Nos va a hablar del contexto político que se vivía en el momento en que se construyó la casa y de un nuevo concepto de reestructuración de la vida urbana del área metropolitana de Monterrey, de los famosos polígonos. La UR está como responsable del polígono Purísima Alameda. Desde luego es inevitable la referencia a la historia de Monterrey, los valores de sus pobladores originales que ellos tenían y que siguen trascendiendo o que siguen siendo de gran valía a lo largo de los años. Habla también del concepto muy interesante de los regiomontanos que a veces se identifican como codos, de los empresarios, de la revista Trabajo y Ahorro. En fin, es una entrevista muy interesante. Un saludo a Carlos González, amigo de Mujer Latina, amigo de la Universidad Regiomontana, a quien le agradecemos que hace unos meses nos haya regalado esta entrevista tan interesante. Es una persona que posee un gran humor, una excepcional memoria y tiene una valiosa biblioteca con muchas referencias históricas del estado, de la ciudad de Monterrey y desde luego de México. Mujer Latina, mujer de hoy, Mujer Latina, mujer sin límites, Mujer Latina, mujer que va contigo. Comenzamos. Aun cuando no tenemos una fuente precisa, es a fines del siglo XIX, hay de alguna manera un auge o un desarrollo en esta parte cercana a la Alameda, gracias a es una iniciativa de Bernardo Reyes, el gobernador, en la cual concede exenciones de impuestos a todos aquellos que construían casas muy bonitas o muy grandes, en torno en este caso a la Alameda, o a lo que es hoy la avenida Pino Suárez. Entonces se construyeron casas muy tutti frutti, muy de todo, en aras, yo creo que más que todo de esto, de satisfacer por una parte al gobernador y disfrutar una exención. Al fin de todo, acá en Monterrey nos gusta eso de que de vez en cuando nos den algo. ¿Y quiénes fueron los primeros dueños que la mandaron? Yo creo que es Melchor Villarreal, el doctor, y una tía de Francisco Madero. Ellos son emparentados con toda la familia Madero, que realmente sí existía, sí vivía por acá, la familia Villarreal. Don Viviano Villarreal fue gobernador y fue suegro de Gustavo Madero, y también pues era tío de Francisco y Madero.
entonces relaciones muy cercanas que de alguna forma favorecen el desarrollo o que transcurran con cierta facilidad y felicidad ciertos negocios con mucho nexo familiar. Yo creo que este fue un caso. Cuando esta familia del doctor Melchor Villarreal vive aquí, en realidad está un poco alejada de lo que es el barrio aristocrático de Monterrey, que es el antiguo, y que está, no sé, tal vez 800 metros más hacia el sur, donde están las grandes iglesias y está toda aquello, la plaza de armas. Pero esta zona tenía una tendencia a desarrollarse. Esta alameda la comenzaron a hacer en 1861 y a semejanza de la de México, al menos en tamaño, 16 manzanas de área, pues es mucho para una ciudad que apenas tenía 60,000 o 50,000 habitantes. Entonces como que sonó a ostentación, como ¿para qué la quieres? Y de todas formas siguieron, se comenzaron a hacer ciertas obras y se comenzaron a construir casas como esta, que realmente dices, emergieron en un barrio no tradicionalmente aristocrático. Sí, con mucha tranquilidad, parecía quinta campestre, ¿verdad? O sea, estás alejado, con un lugar, un bosque aquí al frente, donde se mencionaba mitad mito, mitad cierto, que había hasta osos que bajaban de la sierra y venían aquí, venados, todo aquello. Entonces, como que dice, sí, guardando proporciones, era mucha alameda para una ciudad tan pequeña, pero a lo mejor sí no la merecíamos. El clima tan extremoso de repente nos pide los arbolitos, nos pide oxígeno, y ello favorecía. Entonces, y la prueba de ello es que ahí está todavía, o sea, aun cuando hay fiebre por tumbar y bla, 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 esta aquí se conserva todavía. Yo creo que es parte de esta casa, o esta casa es parte de aquello, y los habitantes, y sobre todo este Madero, que puedes considerarlo un personaje grande en la historia mexicana, pues sí se quedó a dormir aquí 2 o 3 días, ya como presidente electo. Anduvo corriendo por aquí un año antes, como quiera lo encarcelaron. La penitenciaría estaba aquí a escasos 300 metros. Entonces sí era vecino de aquí, pero en la penitenciaría lo podían saludar muy frecuentemente. Pero es parte de una historia violenta que se vivió y que pasó aquí. Entonces, dentro del seno de una familia, como en este caso los Madero, los González, los Villarreal, que hacían negocios entre aquí y Coahuila, y siguen haciéndolos ahora. O sea, la gente de Parros, Coahuila, está por acá, y la gente de allá está acá. Yo creo que es un regionalismo manejado bien en el aspecto económico y dentro de un seno familiar. O sea, más o menos explicable porque es conducta económica, cuidar los capitales, casándose entre los mismos casi. Pues algo así sucedió acá. Y esta casa, sin ser el eje, fue una casa que se distinguió, y más a través o después de que visitó o estuvo Madero quedándose por acá con la tía. Digo que es algo bonito. Y digamos, aparte de, ¿hay algún valor histórico? ¿Tiene aparte algún valor arquitectónico o qué nos podría mencionar al respecto? Realmente no, yo no he visto, y lo dicen los expertos, no cabe dentro de lo que podría ser un estilo clásico, de vanguardia. No, yo creo que es una casa que se construyó de manera contemporánea a las necesidades fue el gran lujo, lógicamente, en esta época y en esta zona. Pero no le encuentras, yo le encuentro más bien como chalet por la parte de abajo, con mucha influencia norteamericana, y de repente pues trae por ahí algunos adornos franceses, y de repente pues sí, está entre francés, norteamericana, alejada del estilo norestense, que son casas muy cuadradas, muy aplanadas, las ventanas sí son muy amplias, pero aquí en realidad los techos altos es por razones climatológicas, o sea, gastar menos en el clima artificial y propiciar que lo que esté de temperatura te favorezca un poco. Entonces las ventanas de madera, pues es para evitar que pase el sol, el calor del sol, y en invierno pues el frío. Entonces como que esas son las características, pero yo no me atrevería a ubicarla, no, o sea,
no tiene tanto adorno para decir cabe en este estilo, cabe en este otro. Y si ves las fotos de lo que es el hall, así le decía, digo que eso nos lleva un poquito a lo gringo, afuera, tenía inclusive sus columnas pintadas como de peluquería. Y luego se repite eso también en el obispado, descubren las pinturas muy antiguas de esas columnas como de peluquería. Entonces como que aquí buscábamos las terrazas, los espacios abiertos, techados, para la bondad del airecito fresco en las noches, pues en temporada de calor. Pero cuando se construye digamos, este estilo que no tiene tanto, ¿hubo más construcciones aparte de esa en la misma época? Sí, en otras áreas sí hubo. Sí, el mismo barrio que te menciono, que es el histórico o el antiguo de manera tradicional, también tiene sus casas, inclusive donde vivió Bernardo Reyes, más modesta que no tenía la entrada así, y aquí en lugar de tener los patios centrales, como se acostumbra en México o en algunas partes del centro, espacios abiertos, aquí no lo hubo tanto, fueron espacios cerrados y buscaban, eso sí, los jardines alrededor de la casa, pues como para provocar, tener árboles y provocar, yo creo que son razones necesariamente, ahora diríamos ecológicas, son del clima, o sea, de las necesidades del clima. Las paredes anchas de sillar, debe haber sido toda una faena colocarlos, pero ese ancho pues te protegía también, proteger el calor de adentro, que no se fuera y que no entrara el frío en su caso, y el calor igual. Razones muy prácticas para la construcción. Y a través del tiempo, ¿qué otros dueños, aparte de la tía, alguien me dijo que una tuvo más dueños, o sea, cambiaron de dueño. Aquí vivió un gobernador, Arturo B. de la Garza, estuvo una funeraria, aquí tuve muchos muertitos, aquí los velaron, y hubo familias, unas profesoras, o sea, nada trascendente. Pasaron los años y esta casa se hizo algo común y podía ser habitada por familias de cierta capacidad económica, no la gran capacidad económica. Entonces, pues el cambio de la ciudad hacia otras partes comienza de repente a envejecer los barrios, no necesariamente por antiguos, sino porque el movimiento que se da es otro. Aquí una alameda enfrente debe haber provocado pues muchos festines, mucho ruido, muchos discursos, muchos vendedores. Todas las familias pues se van a un lugar más tranquilo, y más si ya se hicieron viejos. O sea, digo que es más o menos lo que pasa. Pero sí hubo casas, las vas a encontrar aquí mismo cercanas a la alameda, casas más o menos de este estilo. O sea, de repente construía alguien y el vecino quería al menos empatarle, y eso es lo que se da aquí también. Y las vas a encontrar por ahí perdiditas, o sea, aquí no ha habido mucho la conservación de los barrios como en otras partes. De repente si sirve la casota antigua para hacer un estacionamiento, lo práctico. Y eso nos ha impedido que el rostro antiguo se conserve, batallamos con eso. Y las casas, pues hasta batallamos para ubicarlas también de pronto. Pero, pues algo que sucede en una ciudad como esta, con mucha influencia norteamericana, demasiado prácticos de repente. Oye, no sé si podemos ahondar un poco en la cuestión política de la casa, sobre todo con Madero. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Hablan de este grito de la revolución, que sí, aquí hubo un acto de su campaña. ¿Qué actos en específicos de campaña hizo? Bueno, hay una mentira por ahí, de que desde aquí arengó, desde este balcón que está por aquí, arengó a las multitudes, no. En la campaña de Madero, en la revolución, realmente hasta es un poco sorda, de donde se inicia casi nadie los pela. En Ciudad Juárez, que es a donde más se fue, pues estaba muy lejano de aquí. Y la familia de él realmente no quería que anduviera en eso, o sea, ellos son sumamente conservadores, y en su caso tienen que haber tenido cariñito por Porfirio Díaz. Porfirio favoreció mucho a Bernardo Reyes a los negocios, y los negocios pues los traían ellos. Entonces, ¿por qué vamos a entrar en revolución? Estamos muy bien. No, pero mira a las gentes pobres, pues déjalos allá, tranquilo, aquí vámonos bien. Y yo creo que eso, estoy adivinando un poquito la suerte, eso pasó. Entonces, no podemos suponer que aquí en el 10 estaban todos a favor de él. Realmente Gustavo Madero estaba un poquito molesto, el hermano, y lo aconsejaba para ver si lo protegía un poco. Cuando ya gana, que sea toda la situación política en el 11, entonces viene aquí en octubre
y lo reciben con todos los honores, van por el ferrocarril, lo pasean en un coche abierto por toda la ciudad. La llegada aquí pues es algo, en esta casa es un carro italiano descubierto, y si estás hablando del 11 no había tanto carro, se ven todavía los carruajes con caballos, la calle no está pavimentada, pero el sainete que se armó ese sí estuvo formidable. Él andaba, se veía cansado en las fotos, estaba abajo dando un discurso, otro discurso de quién sabe quién, Viviano Villarreal, el gobernador, el alcalde. Entonces la casa fue centro de atención no solamente aquí, nacional. Cuando esto ocurre, pues andaba todo el mundo detrás de Madero. Esta noticia la cubrieron internacionalmente, porque después de tanto tiempo cae el dictador y estaba Madero y está aquí, y lo quieren ligar, y los de aquí lo quieren ligar también. O sea, si es de Monterrey es de nosotros, y los de allá también dicen, entonces, pero es por triunfador, creo que eso se explica. Y ya después pues vemos que no le funcionó muy bien todo, los mismos lo traicionan. Nadie dice que Victoriano Huerta aquí trabajaba, no era de nosotros porque era jalisciense, pero aquí hacía sus negocios. Construyó un hotel, el Hotel Ancira, muy bonito, ese sí con grandes características, pero lo construyó y finalmente traiciona a Madero, de tal manera que hasta pues, lo mata, lo manda a fusilar. Entonces esos capítulos formaron parte de nuestra historia local, que de repente pasa a leyenda y de repente es así o es así, ¿no? Pero documentalmente lo que está es pues, las fotos, que son muy buenos documentos, las fiestas que se hicieron aquí en la Alameda para él, el tiempo que estuvo. Ya cuando es presidente. De campaña nunca hubo ningún acto aquí en la casa. Sí, pero le fue mal, o sea, le inventaron algo y le encerraron. Entonces tuvo que irse a San Luis Potosí, de ahí lo trajeron también, y no le fue bien, en su campaña no le va tan bien. Es decir, estaba muy fuerte aquí Reyes. Entonces, es igual, el grupo reyista, porque ya el otro ya no estaba, pero el grupo reyista sí estaba muy fuerte, y pues no les gustaba mucho que después de tanto tiempo tan a gusto con Porfirio Díaz, llegara este señor y dijera, no, pues cambio, se va el otro. Pero sucedió, y eso es parte de la historia. Nada más en la narrativa, pues tienes que cuidarte de no exagerar, porque luego llega otro historiador joven y te quita lo mentiroso. Tú ya no puedes defender. Entonces hay que ser un poquito, pues, de alguna manera decir la verdad, o buscarla de perdido. Mujer Latina, tu espacio radiofónico de libertad. Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos con Mujer Latina. Les recuerdo mi correo electrónico en minúscula trevino@u-medioerre.mx. ¿Cómo definirías tú este polígono que está haciendo la universidad, de polígono Alameda, Purísima Alameda? Bueno, la intención es magnífica, o sea, es rescate. Entonces, todas estas zonas y en todas las partes del mundo corren el peligro de ser demolidas, o sea, los cambios de uso de suelo, las normas urbanísticas, el poder del dinero, o sea, el alcance del dinero, a veces rebasa con mucho las buenas intenciones. Entonces, que una universidad encabece el rescate de la mejor manera posible de un polígono, pues abarca 10 o 15 cuadras, con mucha vida, no tan antiguo, porque no es la parte más antigua, pero sí lo suficientemente para hacer una bonita memoria. Entonces, ello es lo que yo le encuentro muy positivo y con muchos puntos para aprovechar. Casas, el carácter de la gente, los valores de la gente, o sea, y cómo de alguna manera se van ubicando. Aquí vive el muy rico, a 200 metros vive el que me arregla los zapatos, enseguida está la que hace las tortillas, más allá está el sastre, y le hablo al peluquero que está a 3 cuadras y viene hasta acá. Entonces, eso explicarlo parece fácil, pero cuando encuentras los testimonios gráficos, el anuncio, el domicilio de fulanito tal, ya que se cae, no, pues era sastre, y este otro no, pues era jornalero, y este otro no, pues tenía vacas, y el otro por allá, y mientras cómo se fue desarrollando esta parte en la zona de la Alameda, pues aquí había, lógicamente con estas casas,
eran familias de clase media alta, algunos muy alta, y algunos inclusive metidos en negocios, o sea, en negocios fuertes. No era cualquier cosa. Manuel L. Barragán vivía aquí a media cuadra. Él fue presidente de la Coca-Cola, o sea, de los negocios más prósperos. No falla la venta de la Coca-Cola. Y él se hizo por aquí se hizo en este barrio, él y toda su familia. Y hubo un gobernador, y hubo una funeraria, y hubo deportistas, pero con cierto nivel. ¿Nos podrías describir, digamos, para aquel que no es de Monterrey, que no conoce bien, como describir como la zona, qué hay, qué podemos encontrar ahí, digo, en la actualidad, para después retomarnos un poco a la historia? Bueno, en este polígono puedes caminar entre esta plaza y la Purísima. Vas a encontrar, pues lógicamente, el acercamiento de la gente actual. Hace 100 años el paseo se daba a pie entre los bonitos y las bonitas en esta alameda, los carruajes, esos triciclos altos. Después se dio con los carros del año 20, del 30. Bernardo Reyes hacía su paseo matinal a caballo, escoltando a la esposa que iba en un carruaje. En la Purísima igual. Entonces, ¿a qué tipo de gente iba a las misas de estas iglesias? Pues clase media alta, los acomodados. Entonces, ir de allá hacia acá, o viceversa, pues vas a encontrar cómo se fue desarrollando esta vida. Aquí cercano atrás existe un barrio que le llaman el Mediterráneo, no muy lejano. Fue un sitio de peleoneros. Decían que todo lo arreglaban con violencia. Es un barrio pequeño. Y realmente le llaman Mediterráneo porque es una parte hundida, donde el agua que se desbordaba, el río Santa Catarina los inundaba, y se les quedó Mediterráneo como aquel grandote, pero es acá, están de esta manera. Y también tuvieron su barrio con gente de todos los niveles, y gente famosa, boxeadores, luchadores, cantantes, artistas, bla, bla, bla. Por aquí cerquita vivió el Panzón Panseco, un artista cómico de los años 50, por allá. Aquí nació y por aquí se crió, pero se fue a México, allá triunfa, y luego se les olvida que son de por acá, pero lo recuerdas, pues aquí se hizo. Un beisbolista, Felipe Montemayor, jugaba béisbol de chamaco aquí, y él vivía aquí a la otra cuadra. Entonces, recuerda con mucho cariño, dice, es que estaba sola en la Alameda, dice, en los corredores, salía para jugar un equipito de béisbol, y él llega a las grandes ligas, es famosísimo, de los primeros mexicanos. Vive todavía y lo trajimos a que recorriera. Te platica como si se estuviera pasando todo. Aquí vivía, aquí corría, aquí hice, de acá me volaba unas naranjas y bla, bla, bla. La vida cotidiana. Entonces ahorita decirle a la gente que viene, pues conocer la iglesia de la Purísima de corte modernista, parece que es de los 40, es muy atrevida, muy moderna, PSA. Y aquí todavía encuentras algunas iglesitas antiguas, pero lo principal es que está el sitio tradicional, el que te da arraigo, el que te ubica, el que te da el sentido de pertenencia hacia una parte, donde tú puedes caminar porque es tu Alameda. Pero ahora vienen pues gente de Tamazunchale que viene a trabajar y es su paseo. Entonces el que le guste disfrutar eso pues viene y se toma un helado y se va tranquilo. Allá está un poquito más reservado, sigue siendo de más clase. Aquello como que perdura, no sé a qué se deba, pero perdura. ¿Y los orígenes, en qué momento empieza a crecer esta zona, a poblarse? Yo digo que empieza un poquito a raíz de la creación de la Alameda. 1860, viene lógicamente la chamacada a jugar, está muy cercano al Colegio Civil que también se desarrollaba, y comienza a abrir un poquito el comercio, comienza a notarse por ahí ciertos desarrollos comerciales, y la gente finalmente, esta gente que trabajaba toda la semana, el fin de semana era, decíamos, para bañarse y para ir a comprar. Entonces comprabas tianguis o negocitos, como en otras partes, pero en menor escala. Aquí ya teníamos, no sé cómo se diga, pero el comercio informal gringo. A raíz de la invasión americana se vinieron muchos comerciantes gringos con los gringos y se quedaron. Y de repente comenzaron a vender y se hizo el tráfico ese informal de ir y traer cosas, las chiveras que decíamos, traer cosas y venderlas acá. Y todavía convenía, pues aunque estaba el dólar caro, no tan caro como ahora, pero convenía porque de mejor calidad, cierta marca, no tan caro como aquí era la marca,
y eso propicia desarrollos comerciales raros. ¿Qué dices tú? ¿Y esto por qué se dio? Pues se dio, y ahí está. Y se puede mencionar, o sea, no pasa nada. Entonces la zona esta tuvo todo ello. La zona de la Purísima también fue zona de paseo. Hablan mucho de ir a comer elotes, ir a tomar la nieve. Había una famosa enchiladera que hace el platillo este, y iban de todas partes a visitarla. Como cosa hecha de en el mismo sitio, en escaso, hay un señor que vende lonches de jamón, de queso, de aguacate. Dicen que vende 5,000 diarios. Está en la calle. Entonces, de 9 a 11 de la mañana, hace cuenta que hay un mitin ahí político, que reparten lonches, pero no, los vende. Entonces, se quedaría la tradición, se conservó la costumbre, la ubicuidad que digo yo, o sea, la pertenencia. Y eso se da ahí. No tiene por qué haber, no hay nada ahí que favorezca. Sin embargo, gente de todas partes para ahí. Claro que están muy bien surtidas las mentadas tortas o lonches. Oye, y cuestión de la gente que ha vivido aquí en la historia, ¿qué tipo de clase social y qué, digo, los primeros pobladores fueron gente que trabajaban para qué tipo de clase social, eran originarios de aquí, y en las próximas décadas fue cambiando, se mantuvo, qué tipo de clase social y tipo de gente trabajaba, empleados de tal, clase media? ¿Quieres la versión ampliada o la corta? Pues, la ampliada nos dicen codos, miserables, de todo, y dicen que somos judíos, hay un origen judío, y el judío lo que hace es ser conservador. Pues aquí yo digo, yo no he visto así. Pero sobre todo en esta zona, digamos. En esta zona se desarrolla, son los comerciantes que viven aquí, tienen su negocio en el centro, en los mercados, el Colón, después el Juárez, y desarrollan en las zonas comerciales de las calles. Comerciales, ponlo entre comillas, porque son muy pequeñas, pero funcionaron. Entonces vivir aquí y hacer el comercio allá se dio mucho. Y luego había los grandes agricultores que tenían sus tierras fuera de aquí, vendían su ganado allá, pero pues aquí vivían, o sea, vivían bien. Entonces se desarrolla, pues como en todas partes del mundo, ahorita las colonias pues más ostentosas, vive gente que no sabes dónde gana la lana, pero puede pagar ahí. Yo creo que aquí sucedió algo similar, o se fue dando poco a poco. Y ahorita la gente de dinero no vive aquí, ya está muy revueltos, ya hay mucho movimiento, se van a zonas más tranquilas. Primero corrieron hacia la Loma del Obispado, estaban alto, no cualquiera subía, y luego se cambiaron hacia la Vista Hermosa, y de ahí hacia San Pedro, es otro municipio que está brincando a la loma. Entonces, cercano a la montaña, y muy bonito, muy fresco, muy buen clima, y los lotes medían 1,500 metros, era un jardín. Entonces, para allá se cambiaron. Un poquito la reminiscencia del barrio del Obispado, que tuvo quintas. La quinta para nosotros es una zona que tiene una huerta, hay naranjos, hay esto, hay aquello, y es amplio. Y generalmente pasa una sequía con agua rodada, y eso te permite vivir como en el campo, pero en la ciudad. Entonces, eso se dio por el barrio de la Purísima. Los grandes personajes comenzaron a vivir en quintas. Yo creo que algo similar pasó acá. Es decir, aquí encuentras casas con grandes patios todavía, pero va a durar poco, o sea, porque es muy tentador la oferta para construir un edificio, un almacén, un negocio. Aquello de decir, ¿aquí quién vive? Pues el señor solo, es como que ya no es rentable, desde muchos puntos de vista. ¿Y quién vive entonces ahora? Ya mencionabas hace rato, podías encontrar ciertos oficios aquí, pero ¿quién vive ahora? ¿Cómo qué tipo de población es la que vive en esta zona? Aquí hay mucho comercio, ahí ya se comenzaron a edificar departamentos, o sea, al matrimonio viejo, al viejo solo, etcétera, le favorece vivir una parte donde esté con todos los servicios, con todas las comodidades en el mismo centro, y que si quiere bajar y caminar un poco, pues ahí está la Alameda. Entonces, se hacía antes de otra manera, ahora por razones también de urbanismo, pues tiene que construirse edificios verticales y que no oigas el ruido porque estás en el piso 20, tienes clima, no te llega el frío ni el calor, y tienes alguien que te lleva la comida hasta ahí, o sea, como que es lo que sigue. ¿Qué tanto va a durar? Pues no sé. Esta ciudad se está ahogando sola, o sea, nos estamos ahogando. Demasiados carros y pocas calles. Entonces, como que ese problema no está resuelto. Por ahí podría venir otra complicación urbanística y que de alguna manera hiciera cambiar
lo que hasta ahora parece una tendencia. La gente regresa porque dice, quiero estar en mi barrio. Sí, pero ya no puedes ahí. Pero te rento una casita pequeña. Ándale, sí, una casita pequeña. Un cuarto, sí. ¿Por qué? Porque el tipo vive solo, ya está anciano, ya se va a morir. O al menos eso se espera. Y ello lo lleva a cierta comodidad y que tal vez les sea hasta más cómoda. Eso pudiera estar pasando. Mujer Latina, tu espacio de reflexión. Hacemos una pausa y continuamos. Gracias por su compañía. En Mujer Latina estamos comprometidos con el bienestar integral a través de la reflexión y diálogo sobre temas que nos ayudan a ser mejores. Continuamos. Doctor, y ya cambiando un poco de tema, un tema que nos interesa mucho como para este proyecto es ¿en qué momento, en qué manera Monterrey fue asociado a estos conceptos de esfuerzo, trabajo, familia, ahorro? ¿Cómo surge Bueno, ahí voy a tener que hacer una referencia de la historia ampliada. Claro. Es decir, desde que llegaron los primeros pobladores la pasaron mal. Es decir, aquí no se da el agua haciendo un surquito por ahí, tienes que buscar los manantiales, están aislados. Aquí hubo siempre el asedio de los indios chichimecas, o sea, llegaban hasta acá y las primeras casas, y hubo poblaciones que las desaparecieron gracias a ese ataque constante. Entonces aquí tuvo que hacerse una zona de guerra viva, con límites de crecimiento, y ello originó pues ciertas incomodidades, pero conforme se fue desarrollando la carencia del agua, la distancia, la muralla natural que tenemos hacia el sur con la serranía, la Sierra Madre, no permitía las carreteras. Antes para ir a México no había carretera a Saltillo y de ahí a San Luis Potosí, no. Tenías que irte de aquí rumbo a Tampico, Valles, y subir por lo que se llama la Sierra Gorda, llegar a Querétaro. Entonces eran viajes de 20 horas, es decir, sobre caminitos muy incómodos. Ello forjó y tuvimos que buscar comercializar o crecer hacia el norte. Entonces de repente tuvimos más movimiento mercantil y naviero hacia la frontera con Estados Unidos y el puerto de Matamoros para recibir la mercadería europea más directo que de Veracruz y México. Y ello provocó pues que la gente se hiciera conservadora. La latita de conservas española te salió muy cara, no te la comas. El panecito, quién sabe qué. Y luego ves la gran cantidad de negocios con extranjeros que se pusieron aquí. Cocineros franceses, panaderos, quién sabe qué, cerveceros alemanes y cerveceros gringos. Entonces la cerveza artesanal, antes que la otra, se comenzó a consumir aquí. Yo creo que ello provoca un cerco imaginario, pero que te impide crecer así como tú quieres, lo haces con mayor grado de dificultad y de ahí surgen atributos. Este es bien terco, este aguanta el frío y el calor, este hace el esfuerzo y además no gasta. No, pues no quieres gastar, pues se te acaba y no lo consigues fácil, entonces pues son sacados de la propia necesidad y situación que se dio. No se nos ha quitado los conservadores, o sea, los codos, así nos dicen. No se nos ha quitado, pero tampoco en muchas partes de México. No les dicen codos, ni miserables, ni nada, y son iguales o peor que nosotros. O sea, yo creo que esto, y se da, fíjate que por razones también, en el 1946 la ciudad cumplió 350 años, y desde México vinieron y fomentaron un concurso sobre los codos de Monterrey, y la gente de aquí se puso medio arisca, como que los codos. Pues lo raro es que salieron, no sé, 500 chistes y todos eran de la misma gente de Monterrey. Los inventaron, no había había chistes de ese tipo para aventar para arriba. Entonces, como que no nos desagrada, o sea, no es tan malo que nos digan que, pues eso de que somos codos. Somos a lo mejor conservadores. ¿Se acuerda de algún chiste de estos o alguna anécdota? No, pues hay muchos. Que el Cerro de la Silla se hizo porque un chamaco se le cayó un 20 y escarbando hizo la curva esa, ¿verdad? Por decirte alguno, ¿no? Pues, a mí me fastidiaba ver tanto, cómo se hacen
me voy ahorrando 25 centavos porque voy corriendo detrás de un camión de pasajeros. Pues corre detrás de un taxi y te ahorras 5 pesos. Te los ganas, ¿no? Pero corre detrás de un taxi, es lo mismo. Entonces, chistes así que surgieron muchos. O sea, de pronto dices, ¿de dónde salió tanto? Pues de ese concurso. Y hubo premios. Y los mismos comediantes de aquí tienen una beta contando chistes de nosotros. O sea, pero viene con orígenes muy antiguos, ¿eh? Pero yo creo que es la necesidad de conservarte en el medio. Lo que te hace, pues, que seas así. O sea, algún señorito no le gusta andar descalzo, si le quitas los zapatos y lo pones a caminar para que salve su vida, lo va a hacer. No tiene otro remedio. O sea, ¿qué va a pasar? Pues que tiene que hacerlo. Yo creo que aquí pasó lo mismo. O sea, tuvimos que enfrentar las adversidades de la mejor manera posible y poniendo la mejor cara, o sea, haciendo un chiste, unos codos. Oye, pero, digamos, esta cuestión de el clima que hizo que aprovecharan hasta la última gota, pero están también las grandes empresas. ¿Qué papel tienen los empresarios para también consolidar, digamos, estos valores del esfuerzo, el ahorro, más allá del clima? Aquí hubo frases célebres surgidas de esto. Y hubo una revista, Trabajo y Ahorro, que salía precisamente de cervecerías, hizo una revista. Entonces, trabajo y ahorro. Y otra decía por allá, y esfuerzo. Sí, trabajo es lo mismo que esfuerzo. No, trabajo y esfuerzo, o sea, dale más, un poquito más. Y entonces, por ejemplo, sin que sea comercialito para la empresa, fomentó antes del Infonavit dar casas a los trabajadores. Creó un seguro parecido a lo de préstamos, una clínica antes de que estuviera el Seguro Social, y sí permitía que hubiera parientes del trabajador trabajando ahí mismo, o sea, pero no había huelgas. O sea, no había inconformidad. Aquello se desarrolló bien. De como es empresa, pues todas. Aquí casi fue una doctrina. Y entonces había muchas formas de ir cimentando esto, difundiéndolo y creando premios y creando muchas cosas. O sea, había un bienestar a través del trabajo. No era la clásica, trabajo como un burro, estoy amarrado. No, al contrario, gracias a Dios que tengo trabajo. Señal de que estaba bien compensada la situación. Si después hay algún patrón mandadito, pues a lo mejor hay excepciones como en todo. Pero aquí, al principio, cuando tú señalas esto, se dio más que toda esa circunstancia. Hubo una política, hubo una campaña, hubo un esfuerzo para hacer así. Y lógicamente los primeros que tenían que entenderlo eran los trabajadores. Pero el patrón, sobre todo en algunos casos, no desatendieron eso y compensaron al trabajador que estaba haciendo aquello, lo compensaron más de lo que estaba esperando el trabajador. Te digo, aquí se dio mucho antes del Infonavit, ya había casas aquí, casotas, hay unas colonias ahí de muestra, con facilidades, préstamos, el servicio médico, nada que ver con las casas del Infonavit, nada que ver con un seguro social que te trae enfermo. No, aquello era bueno. O sea, andan por ahí algunas clínicas de ese tipo. Yo creo que ello favoreció. Y luego se hicieron muchas crónicas en los años 50, 60, 70 del siglo pasado. Por aquí estuvo Salvador Nova haciendo crónica de eso. Y luego veías muchos escritores de todas las tallas escribiendo sobre esa situación del regiomontano. Había un poco también de fomento por parte de los empresarios. Ven y di aquí a toda la gente, ¿cómo soy yo? ¿Quién paga? Pues yo. Ah, pues bien, bueno, sí, está arreglado. Pero no estaba mal favorecida la situación. Yo pienso que estaba bien. Es decir, pues mejor que muchas situaciones en que no hay empleo y en que hay tanto problema de desintegración social porque no hay lo suficiente. El hecho de que se nos vayan tantos mexicanos a Estados Unidos no es porque allá esté muy bonito, es porque aquí está muy feo. Entonces, eso aquí no pasó tan rápido. Aquí veías pase y pase gente desde siempre, de otras partes, y lo sigues viendo. Pero el de aquí no se va tan fácil. Se va de los pueblitos, pero estaba bien allá. O sea, no le va tan mal. Como que es otra situación. Yo nunca he podido ponerlos igual, porque veo que son casos distintos. Al que se va a ver qué pasa, cruza el río y se ahoga, y malo. Y digamos, esta situación climática no solo se da aquí, se da en otras partes de México, y empresarios, emprendedores hay en otras partes. ¿Por qué se habrá consolidado tanto aquí en Monterrey, a diferencia de otras regiones?
porque aquí hace mucho calor. O sea, sí hace en todas partes, pero no todos los días. Aquí hace demasiado calor, o sea, andar en agosto en la calle es casi castigo. Y aunque hay muchos empresarios también por allá, ya están destacando en forma muy similar a esta otras ciudades de la República. Pero ya ahorita es muy difícil, o sea, creo que la mística que se dio en aquellos años se favoreció por la manera como estaba creciendo. Ahorita ya está todo crecido, o sea, no le puedes enseñar, ¿cómo se dice? Trucos nuevos al chango viejo, o sea, pues ya. Pero yo creo que es a través de las universidades, de las escuelas, de dispersar de alguna forma el tratamiento hacia los valores. Porque dicen, no hay valores. No, sí hay valores, ahí están, nadie los ha movido. Tú aplícalos. El que no traes dónde ponerlos eres tú. Eso creo que sí hace falta. Es una empresa durísima, digo, porque traemos mucho contrasentido ahí, ya estamos demasiado transculturados como para decir, a través de una política educativa mexicana. No son magos, es cierto. Va a tardarse, es un proceso. Tal vez necesitemos que nos pase algo grave para poder corregir. Es decir, algún político lo decía, en México resolvemos los problemas con la catástrofe. Se da la catástrofe y empezamos a buscar un temblorcito, un ciclón, y se arregla el río, se construye con más seguridad, pero hasta que nos pase. Entonces, nivel catástrofe. Entonces, un poco, en la actualidad los jóvenes ya no tienen esta necesidad del esfuerzo porque ya, digamos, las comodidades ya están, ya, aunque esté el clima, pero el calor están con casas con clima o no sé. ¿Por qué otras razones se habrá perdido esta política de estas cuestiones de esfuerzo y demás? No sé, ahondar un poco en este tema. También yo creo que el tiempo es importante. Los antiguos viejos, o sea, favorecían tener muchos hijos porque eran manos en el campo, mejores cosechas. De pronto viene una cultura, no sé de dónde, de menos hijos. Entonces por ahí hubo hasta políticas oficiales, castrando gente y no sé qué más haciendo, ¿verdad? Y ello, lógicamente, también hay una influencia de la sociedad, sacada no sé de dónde, de la sobreprotección. Es decir, volviendo un poquito a la enseñanza, los padres favorecían al maestro para el reglazo al chamaco si se portaba mal. Ahora, si el profesor le da un reglazo al chamaco, lo demandan, lo corren y lo agarran a reglazos a él. Entonces, ahí nos está fallando algo. Y ahorita que escuchamos gente que ni trabaja ni estudia, o sea, son personas que dicen, el panorama está bien feo, mejor me tiro aquí, me contemplo solo, o a ver qué contemplo escuchando una musiquita media loca, y si hay por ahí un churro, pues se transforma el mundo, ¿verdad? Pues es lo que se ve, un consumo exagerado de algo que es un escapismo. Pero, ¿cómo se corrige? Deberíamos tener ya algunas medidas drásticas para comenzar a hacer que eso funcione. Aquí en Monterrey no se da tanto el caso de situaciones dispersas con la familia, pero poco a poco comenzamos a notar ya cierta influencia en que se batalla. Y dicen por ahí, si el papá fue muy trabajador, al hijo no le gusta que el papá fuera tan trabajador, se veía muy amolado. Entonces yo no, y eso también pudiera ser. Mujer Latina, tu espacio de reflexión. Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos con el programa de hoy, que espero esté siendo de su agrado. Ya saben que Mujer Latina es una mujer de hoy, el espacio que va contigo. ¿Cuáles son las grandes etapas de la arquitectura en Monterrey y cuáles son los edificios típicos? Bueno, desde luego las primeras etapas era construir con el elemento que tenías. Eran casas hechas de adobe, eran casas con carrizo y lodo embarrado, techos de palmito, de hoja de palmito, o sea, muy susceptibles al incendio, pero protegían, ya secas, protegían del calor y algo del frío, ventanas muy angostas, muy pequeñas,
las paredes de adobe, pues lo más ancho posible, las puertas de madera maciza, y luego poco a poco la limitación de los espacios fue provocando que el material fuera de mayor facilidad para moverlo, el block prearmado para levantar rápido las casas. Se olvidaron por completo del sillar, los grandes bloques, que ese te quitaba la necesidad de un clima artificial. Y en la actualidad, pues lógicamente la comercialización de los terrenos atropella a las casas. No puede ser que pienses que una casa mida 5 metros de frente por otros 6 y quieras que ahí viva una familia y que además viva feliz y que esté de buen humor y que la señora reciba al marido con la sonrisota. No se va a dar. Entonces esos cambios han sido por otra razón, no a la razón normal de esta sociedad. En los pueblos todavía construyen con los elementos normales estos y son casas muy bien hechas. Algunos arquitectos están reconstruyendo el adobe, están buscando hacer el sillar, buscar las canteras por ahí para cortar, porque es lo más caro, cuando era lo más económico. Pero perdimos la pista y se encareció, se perdió esa situación y lógicamente se comenzó a encarecer el material que estaba ahí. Valía 15 centavos el sillar, o sea, puesto en la obra, decían ellos. O sea, era barato, sin embargo ya no es tanto. Eso es lo que yo creo que ha sido una evolución. Y ahorita pues los elementos que te están señalando desde el extranjero, losas prefabricadas, aislantes, quién sabe qué, y techos muy frágiles. Aquí se construía para toda la vida, porque era necesario pensarlo de esa manera, hasta que se muere el abuelo, y se moría el abuelo y el bisabuelo y todos ahí seguía. Ya no es tanto. Y ahorita tener las casas una vida, una existencia, te la calculan. Y en otras partes del mundo inclusive las destruyen. Ya se acabó. Otra cosa. Entonces aquí el fenómeno se da tal vez menos marcado que en otras partes. Pero hay ciudades transformadas totalmente a través de esa evolución, entre comillas. A veces lo tradicional es lo mejor. Parece lo más caro, es lo más barato. Y en términos como más grandes, lugares simbólicos de Monterrey, no solo edificios, lugares simbólicos en términos arquitectónicos, ¿cuáles podrían ser la forma de así? Bueno, el obispado, por ejemplo, o sea, la casa que construyó el obispo para irse a vacacionar a una parte alta, pues ese se señala. El Palacio de Gobierno de fines del siglo XIX tiene cantera rosa, creo es de parte de Nuevo León y parte de San Luis Potosí. Trajeron muy buenos artesanos para construir. Aquí perdimos a los buenos artesanos, eran tlaxcaltecas, los fuimos perdiendo, nos piratearon, nos hicieron arquitectos, ingenieros, no sé, y también los perdimos. Entonces, la catedral, dulces nombres, hay varias iglesias por ahí que están, que todavía representan un poquito la cara antigua, y muchas casas por la calle Morelos, algo por la calle Hidalgo, por la calle Suazua, algo, pero aquí tuvimos una fiebre por destruir, y desgraciadamente como es que nos pescó descuidados a todos los que de alguna forma queremos conservar, que cada vez somos menos. Entonces, pues por ahí podría explicarse. Realmente, yo siempre he dicho, es que no se puede con el poder del dinero. Por acá andamos muy románticos, no, que la casa, y llega el otro y dice, no, pues yo voy a levantar aquí 20 pisos. ¿Y cuánto vale tu terreno? Bueno, pues 1 millón, te voy a dar 3. No, 1, 3. Pues el otro pega de brincos y se va con los 3 millones, ¿no? Y ya se transformó. Entonces muchas cosas de esas suceden. Volviendo un poquito a lo del polígono, aquí se está viendo el rescate, inclusive a través de las cosas peatonales. Pensar en el peatón, en el transeúnte. O sea, de repente le damos todo el espacio al carro, el carro como tal. No sabes si lleva gente adentro o no, el carro. Calles más amplias, que no haya banquetas. Oye, pero puede atropellar al peatón. Bueno, uno menos. Entonces, una política que no la entiendes de pronto y marcada por todos los sentidos. Todo ello yo creo que nos ha quitado humanidad, sensibilidad, algo que lógicamente le está afectando también a la juventud y a la niñez. No estamos dando las mejores muestras. Como sociedad aquí, me refiero, se pelean mucho las avenidas amplias.
Hay más carros que habitantes, increíble. Dicen, todos los carros se manejan solos. No, pero para cambiar. Pero el consuelo que nos queda es que en México también, por las placas o por el número, no sé qué, tienen 2 o 3 carros ahí estacionados para cuando, imagínate por qué. Entonces ya es una exageración. Pero no pensamos en planear un transporte colectivo, los pies, las piernas, a través de unas buenas banquetas, zonas agradables, bonitas. Entonces el polígono hasta donde yo lo conozco, está buscando eso, que me parece que va a poder ser un logro increíble. Esto es una muestra, andan bien empeñados. Entonces, a veces es un escéptico, pero no, si la terquedad queda algo por ahí, el esfuerzo, todo ello, se logra. Y se lograría que la zona sea apetecida porque se camina, no por el carro. De repente quieres avenidas muy grandotas y entras y, oye, esto es un suicidio. El chango que viene atrás me quiere matar con su carro y el de acá también. Y el otro, y el que va a cruzar allá, y el semáforo. Y si te salvas, para ello está el mordelón, ¿verdad? Que te va a multar. Entonces, todo ello yo creo que se puede comenzar a corregir. Tumbar todo y hacer una ciudad nueva. No dejarlo antiguo. Pero sí, no pensar en avenidas tan amplias. O sea, no tienes por qué permitir que se muevan tan rápido si hay otras soluciones. A lo mejor en lugar aquí hay camionetotas y va una sola persona, y van a la escuela por el chamaquito, y es un chamaquillo de 2 años. Y la mula esta mide 6, 8 meses, hay mucho espacio, ¿no? Y mucho gasto de gasolina. Sí, pero es la mamamóvil, ¿verdad? La cosa es... Ese tipo de cosas, de tendencias, tenemos que irlas cambiando poco a poco. Los alcaldes ya se dieron cuenta que la solución es esa. Es la más barata, la más efectiva y la que más puede durar. Y se nos muere menos gente en las calles como ahora. Hay como 3, 4 atropellados aquí en Monterrey. Dices, ¿dónde? ¿Lo atropelló arriba de la banqueta? No, en la calle. Estaba en rojo, ¿no? Pues ya, ¿para qué preguntas? El que trae el carro dice, estaba en verde, para mí. Y el muerto, pues está muerto. No va a decir, no, estaba en rojo. Cosas como esas forman parte de una solución. Primero el problema y luego la solución. Creo que eso podría ser. Oye, retomando un poco la historia ya para terminar, hablamos un poco de esta zona, pero ¿cuáles son los barrios históricos más importantes de Monterrey y cuál es la importancia? Bueno, aquí distinguimos el de Triana, que está atrás de Catedral, donde estaba la Maestranza, y luego el barrio de Santa Lucía, de los Ojos de Agua. Estoy hablando un poco antiguo, era famoso, y luego la muy popular Colonia Independencia, que llegó, no sé, de repente es más grande que muchos municipios, tiene mucha gente. El mismo barrio de La Purísima, este barrio de la Alameda, el barrio del Mediterráneo, el barrio de La Luz, aquí en Monterrey, en torno a una iglesia, el barrio de la Colonia Obrera, el barrio de la Colonia Industrial, el barrio de Cervecería, Matehualita. O sea, puedes ubicar bastantes centros poblacionales que se hicieron barrios, tuvieron su característica, algo que los distinguía, ser muy peleoneros, ser muy buenos para quién sabe qué, muy novieros, tienen muchachas muy bonitas, hay muchos bailes, y lógicamente los encuentras, sí, encuentras tendencias dentro de aquellos barrios. Entonces aquí podemos contar, no sé, 10 o 15 barrios tradicionales y que desgraciadamente no nos hemos dado cuenta, pero han estado desapareciendo ante la ausencia de la gente, porque le pones más negocios e incomodidades, la gente se va. Aquí en el 93 se hizo un proyecto para restaurar lo que era el barrio antiguo de Monterrey. Entonces se reglamentó, yo fui parte de ese patronato, y hasta se prohibió bodegas. Entonces el escenario estaba bruto para zona de pachanga, y comenzaron a fundarse muchos antros. El antro, es decir, no se puede colar, aquí se prohíbe, pero se escapó en el reglamento algo, el cabaret. Entonces, permiso para cabaret. ¿Cabaret? ¿Cómo cabaret? Un cabaret. Y entonces ahí se colaba y tenían variedad, vendían cerveza y reunían 1000 gentes, 1500 en un localito. Entonces aquello se convirtió, se cuenta, peatonal por necesidad, no podía entrar al carro, no pasabas. Pero fue viernes o viernes quién sabe qué, todo relacionado con la bebida, y estaba lleno.
comenzó a cundir por ahí la droga y los muertitos, y le bajaron, pero echaron a perder el barrio, porque conservaron las casas con sus fachadas nada más, calles empedradas, hechas por el gobierno, pero para una escenografía nada más, para un escenario. Caminamos aquí en la noche y vamos al antro, y no, y se veía aquello chulísimo, pero había muchos problemas. Los verdaderos vecinos del barrio tuvieron que salir. Pues quién aguantaba que le pararan el carro ahí o le hicieran ruido, pleitos, y aquí horas duermen. Entonces ellos, y no que se deban prohibir las libertades, no, pero sí controlarlas, o sea, manejarlas con cierto decoro. No se hizo, pues sí, se pierde todo. Y ahí se perdió la idea, y se perdió un barrio. Ahorita lo están rescatando, hay gente que está haciendo mucho por rescatar, y la manera es que las casas viejas las dividan y hagan departamentos para que regrese más gente joven, más gente anciana a vivir ahí, y que le conserven lo peatonal. Ese es un buen modelito a seguir, con todas las broncas que ella tuvo. Hemos llegado al final del programa. Yo agradezco muchísimo su compañía y los espero la próxima semana. Hasta pronto.